Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, para Special One, y como estaréis viendo en la miniatura, teníamos razón. Pero antes de nada, ¿qué tal, Íñigo? Pesqui, tengo posibilidad de hablar en tercera persona, como un amigo nuestro que dice, no le voy a repetir el nombre, pero que habla en tercera persona, o echarnos flores. Las dos cosas quedan regular, pero sí que te tengo que decir que vaya porcentaje de acierto lleva este canal, ¿eh? Nada mal para empezar, ¿eh? Es para Nada estar mal. contentos, sí. Pero bueno, antes de nada, Hmm. antes de meternos en el tema mollar del vídeo, decirte que el Real Madrid juega el domingo contra el Girona en Cataluña. Vuelven a la dinámica del equipo, han vuelto hoy tanto Franco Mastantuono, que parece ser que está ya superando sus problemas de pubalgia, como Rüdiger y Courtois, que ya bueno, han superado sus procesos de recuperación de la lesión. Sí que es cierto que Militao creo que aún está en stand-by, aún no ha vuelto con el grupo, pero preguntarte antes de nada, ¿hay alguna opción de que estos tres que han vuelto a la dinámica del equipo tengan minutos tanto de partida como de suplentes en el partido del Girona o más en adelante? Claro, fíjate, Pesqui, adivinar este año cualquier alineación de Xabi Alonso es una quimera. O sea, no hay nadie que lo esté adivinando. La prueba la tienes en que cualquiera que se atreva a dar un pronóstico se estampa, porque siempre se hace otra cosa, ¿no? No hay filtraciones y es muy difícil. Ahora, yo sí que te digo que viene un calendario vertiginoso. O sea, tenemos al Girona ya este fin de semana y luego enseguida enlazamos con Atleti de Bilbao afuera. Ojo a ese partido, muy complicado. Celta en casa, Manchester City en casa. Es decir, 4 partidos en 10 días. Es evidente que tiene que introducir rotaciones porque venimos de un quinto de Champions League esta semana pasada, con lo cual va a introducir rotaciones. El problema es que estamos muy cortos de efectivos en algunas demarcaciones. Claro. Militao y Jau no llegan para el partido contra el Girona, con lo cual tiene que hacer cambios obligados. Yo creo que este fin de semana puede que rote Carreras, porque lleva muchos días sin rotar, tal. Yo no lo descartaría, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo creo que se avecinan rotaciones que no va a tener más remedio que hacerlas. Ahora, el problema va a ser cuándo. Es verdad que este fin de semana es el último clasificado y luego a partir de ahí yo creo que vamos subiendo en intensidad progresivamente hasta alcanzar al Manchester City en casa. Con lo cual tiene que rotar. ¿Cómo? Uf, va a ser difícil. ¿Te atreves con dar una alineación? Es que si me dices lo de Carreras, que bueno, que me puede llegar a cuadrar porque al final es uno de los jugadores que más minutos está acumulando en este Real Madrid y tal igual. El problema es que se junta con que a día de hoy estás corto de efectivos en la zaga, ¿no? En los centrales, que Claro, ahí lo hemos visto, por ejemplo, yo el por otro eso día. yo creo que Tren es fijo. Yo creo que Tren Ujú. está empezando a coger dinámica y Asencio no igual, creo ¿no? que, y ya sencillo, por supuesto, porque es el único central sano. Imagino que igual Tchouaméni, si no llega Rüdiger, que no lo sé, ahí tengo la duda, va a ocupar uno de los puestos del centro de la defensa. Y yo no descarto que dé rotación en este primer partido a Carreras para meter a Fran García. Luego, a partir O a de ahí, Mendy. o a Mendy, claro, que Mendy dio el otro día muy buen Ujú. resultado. Lo que pasa es que Mendy 2 partidos seguidos jugados en menos de 3 días, no sé si eso va a Es raro, funcionar. es raro. ¿Y Luego, y lo de el doble Courtois? pivote del otro día, ¿tú crees que lo puedes repetir? Bueno, pero antes, lo de Courtois, ¿cómo Sí, lo ves? ¿Lo Courtois ves para llega, que juegue sí, sí, 100%, no? Courtois llega seguro, yo creo que juega seguro, sí, sí, me han Ujú. dicho que Y sí. el, y Y el la doble duda pivote es, claro, el doble pivote depende de depende si si juega Tchouaméni juega. en el centro de la defensa. Claro, eso es. Depende de si lo retrasas. Si juega Rudiger de partida, lo cual me extrañaría porque viene un proceso muy largo, pues sería poner a Tchouaméni en el pivote. No sé si con Camavinga o con Fede o con alguno de estos. Y bueno, y si no, poner a Camavinga con otro mostrenco como Fede o algo así, ¿no? Es que claro, Mira, va a ya estar te la digo que duda de la zaga. es difícil rotar. Ahora, yo si me tuviera que mojar yo y decir a lo que a mí me gustaría que rotara algo. Porque si no, Ujú. estamos en la misma tesitura de lo que le criticábamos a Ancelotti el año pasado. Claro, sabe Alonso en su foro interno dirá, claro, si roto ahora que estoy cogiendo dinámica positiva y que tengo que ganar sí o sí y me la pego en Gerona, ¿y qué pasa, no? Ujú. Pero yo Desde creo que hay que luego, asumir riesgos. Desde luego que si hay un día para rotar es hoy, porque es el último clasificado y yo creo que se viene un calendario, como comentábamos, bastante difícil y es que tiene que ser hoy o nunca, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, por cambiar de tercio, hemos amanecido hoy
con una noticia que saca Mario Cortegana, un periodista que suele ser bastante fiable, que decía: importante actualización, el Real Madrid sale de la carrera por Konaté y ya ha informado al Liverpool de la situación. Ramón Álvarez de Mon citaba el tuit diciendo: hace un par de meses os comenté que no diésemos por hecho que el Madrid intentaría el fichaje de Konaté, no es un central que entusiasme. Aún no me consta que ya lo hayan descartado, pero me sorprende demasiado esta información. Te pregunto directo y sin rodeos, ¿a ti qué te llega al respecto, Íñigo? Yo, fíjate, estoy bastante más en la línea, lo que a mí me llega es mucho más en la línea de Ramón, ¿no? O sea, yo no creo que esté descartado, para empezar, porque es un futbolista que todavía no ha renovado con el Liverpool, con lo cual es un futbolista que está siguiendo todos los pasos del proceso Real Madrid. Es decir, de que el Madrid, justo cuando los futbolistas entran en la época en la que no tienen contrato, pues por un poquito de prima de fichaje se los lleva. Es verdad que la temporada de Konaté, que yo creo que ahí tú tienes más que decir porque seguro que le has visto más, no está siendo lo que en la línea de todo el Liverpool, ¿no? ¿Qué me dices tú Pues de eso? está siendo paupérrima, pero claro, como te lo comentaba en privado, como la línea de todo el equipo. O sea, mismamente el otro día contra el PSV es Van Dijk, el jerarca de esa línea defensiva, el que comete un penalti en el primer gol concedido, que parecía LeBron James jugando al baloncesto, ¿sabes? Una cosa esperpéntica. Claro, Pues yo bueno. entiendo que en ese sentido, si la Secretaría Técnica del Madrid lo está siguiendo, a día de hoy, y de verdad te lo digo, o sea, esto no es ninguna pose, a día de hoy seguro que está dando más rendimiento Jacobo Ramón que Konaté. Entonces, claro, Es chico, locura, ¿eh? entonces, claro, es así, pero es así. Entonces, claro, se abre una ventana, pues que igual tienes que modificar tus pretensiones, ¿no? A mí me cuesta creer lo que ha dicho, o sea, yo sé que Cortegana siempre tiene buena información para allá por delante, y yo le respeto mucho, prácticamente casi todo lo que dice Cortegana está bien tirado. Está bien tirado. Pero a mí me cuesta mucho creer que el Madrid de buenas a primeras deje así caer a ese futbolista con todo el proceso que se sigue. Cuando normalmente este tipo de fichajes se cocinan muy a fuego lento, se habla con sus representantes, se habla con el futbolista, se les intenta convencer de que no renueven y es un proceso largo. Y creo que estamos en medio de ese proceso. No desconozco si se ha roto o no, ¿vale? Me cuesta creer que el Madrid lo deje caer así como así porque es un futbolista hasta este año de altísimas prestaciones. Podemos decir que Konaté es un futbolista élite en esa posición. No, absolutamente. Claro. Quitando esta temporada que está siendo un lunar, pero no solo para él, sino para todos los jugadores del Liverpool. Es que mismamente Florian Wirtz, que fue el movimiento del verano este año, parece, de verdad te lo digo, un jugador del Celta de Vigo, ¿sabes? O sea, Correcto. es una broma. Entonces, claro, y luego hay que saber que el Real Madrid el año que viene, pues es muy posible que algún central tenga que incorporar, teniendo en cuenta que Álava y Rudiger probablemente salgan, ¿no? Entonces ahí te vas a quedar con Hausen, que es un chaval muy joven todavía, Asensio, que probablemente sea el último de los centrales más de fondo de armario, y Militao. El resto, yo creo que tienes que incorporar algo. Es verdad que está Joan Martínez y es verdad que tenemos a Jacobo Ramón. Entiendo que el Madrid, a día de hoy, en el mes de noviembre, diciembre, diga, joder, es que resulta que todo ese ramillete de posibles centrales que puede incorporar, pues igual a día de hoy el peor es Konaté, porque está mejor Jacobo Ramón, está mejor o hay más proyecto de futuro con Joan Martínez, etc, etc. Pero esto es largo y veremos a ver cómo están todos en mayo y qué tiene que decir a eso el club y el futbolista. Claro, el tema es que con Jacobo Ramón, que seguramente, bueno, yo no le estoy siguiendo tanto más allá de, como me imagino que estamos haciendo la mayoría, por Twitter, clips, lo que se habla, datos, etcétera, da la sensación de que está dando un rendimiento espectacular en el Como en la Serie A, pero la exigencia de un Como de la Serie A no es lo mismo que el de un Real Madrid como un titular, ¿no? Entonces, al final, seguramente lo que necesite, lo que demande el Real Madrid, una vez se expire el contrato a Álava y Rudiger, sea un central que dé garantías para estar junto a Militao en el 60-70% de los partidos y luego venga Hausen, si eso, como tercer, segundo central en la rotación. Entonces, ahí Jacobo Ramón quizás se te queda corto, ¿no? Sin duda ninguna, Pesqui, no te puedo poner ni una coma a lo que has dicho. Ahora te digo, lo que se escucha en Valdebebas con la gente que hablas, cosas que nos han llegado, que me han llegado, tal, es que el club está muy contento con el proceso que está siguiendo Jacobo Ramón. Y a mí eso me sorprende, porque cuando ya lo escuchas demasiado y es una cantinela habitual, pues dices, ostras, oye, igual es que realmente tienen bastantes esperanzas depositadas en él, está viendo que la evolución es muy buena. Yo creo que además lo siento así, porque yo le he visto varios partidos, le vi varios partidos con el Castilla, incluso muchos con el juvenil y tal, y me parecía un pedazo de central. Es verdad que salió con el primer equipo, no estuvo afortunado, tuvo varios, y ya pues la mayor parte de la afición, incluso la prensa, le puso el estigma encima, se le estigmatizó y parecía que era el peor central que hubiera pisado en el Bernabéu en siglos, ¿no? Y bueno, ahora el chaval se estaba volviendo a reivindicar y bueno,
ojo, no sé, yo creo que es todavía pronto y que probablemente incluso dentro del club tampoco se tenga decidido un paso u otro. Con Jacobo Ramón daba un poco la sensación, a mí al menos, de que era un saco de nervios, tío, de que estaba rindiendo por puro nerviosismo por debajo de lo que tiene él en las piernas, ¿no? Aún así, sin querer volverme loco, yo creo que en caso de que se caiga lo de Konaté, deberían de aparecer otros nombres encima de la mesa, como ya lo están haciendo, que también entran en la agencia libre, como son el propio Upamecano, central del Bayern Múnich, Slotterberg, central del Borussia Dortmund, Marc Guehi, central del Crystal Palace y titular en la selección inglesa, que también te digo, me generan dudas, pero son opciones que quizás para suplir en la baja de Konaté pues tengan más sentido, ¿no? Para esa posición de segundo o tercer central en la rotación del Real Madrid. Sí, eso sí, eso sí. El tema es que Upamecano yo creo que ha tenido luces Joder, y sombras muy y gordas, sombras, porque total, yo total. recuerdo partidos de Upamecano terribles. Sin embargo, este año, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es pronto, insisto. Creo que es Sí, hay que pronto darle que tiempo. hay que darle un poquito más de tiempo. Yo creo que el Madrid cocina todo eso más o menos a fuego lento y luego, esto es una cosa que le tenemos que decir a todo el mundo, y es que el Madrid cuenta con la ventaja siempre que puede especular un poco más a largo plazo porque todo el mundo quiere venir a este club. Eso es así. Entonces, yo estoy convencido que si se les dice, o si el Madrid de alguna manera, porque esto es así, habla con sus representantes y les pide un puntito de paciencia, la mayoría lo cumplen, porque todo el mundo quiere venir. Entonces, oye, pues yo no descarto que Konaté y Upamecano pues estén en ese proceso de ellos incluso también estar a la expectativa a ver si en un momento dado se mueve el Madrid, ¿no? Total. Pero bueno, ya cambiando al último tema del vídeo, el principal, el que estaréis viendo en la miniatura, el teníamos razón. Tema vestuario, todo lo que se ha hablado a lo largo de estas 2 semanas, de que si Cama, de que si los jugadores están hartos de Xavi, del cuerpo técnico de Xavi, de si que ya no están corriendo en el campo porque quieren echarle, etcétera, etcétera, a que ahora da la sensación de esta unidad bestial, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, por establecer, si quieres, un orden cronológico, empezamos por la información que dimos incluso en el directo del último día. Claro, eso es. Yo creo que todo parte de una premisa falsa, que fue lo que se dijo aquí en varios, aquí no, aquí en este canal En afortunadamente YouTube. nunca lo dijimos, en YouTube en general, en mucha prensa que se hizo eco de aquello, de pensar que el vestuario era un polvorín, ¿no? O sea, y yo le quiero decir a la gente que muchas veces escuchamos demasiadas cosas, nos llegan demasiados inputs y entonces todos los mismos que te están diciendo que era un polvorín antes y que ahora te están diciendo, no, pero están disimulando, pensemos un poco, por favor. O sea, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que el vestuario hace 3 días que dijeron que se estaban haciendo la cama, que no se hablaban, que eso iba a estallar, y 3 días después se pegan abrazos en el centro del campo? ¿Alguien se puede pensar que eso era así y que ahora es de la otra manera? Yo creo que Es era que una sobrereacción, que aquí hubo mucha gente que se forró, hablando de eso, se forró, interesó, porque además el momento estaba muy bien escogido, pero nosotros contamos y dijimos, no hay tal revolución, no hay tal insurrección, mejor dicho. O sea, los futbolistas han notado un cambio porque venían de una época con Ancelotti con unos hábitos totalmente distintos y este entrenador, bueno, pues les ha atosigado muchas veces en muchas cosas. Y yo creo que unos por defecto y los otros por exceso, pues al final generaron bastantes rencillas, ¿no? Y me explico. Los futbolistas pasaron probablemente la temporada pasada prácticamente no ver ni un vídeo porque no se trabajaba eso en concreto, a de repente este año tener muchas sesiones de vídeo muy largas, ¿no? Los futbolistas pasaron de un trato pues muy amable a, yo tengo la sensación, y así lo hace ver gente que está ahí dentro, que Xavi llegó tratando de demostrar de manera muy vehemente un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de postura con lo que respecto a lo que los futbolistas estaban viviendo. Es decir, a Xavi le dijeron que pusiera orden y yo creo que él entró demasiado brusco, ¿no? Yo creo que entró demasiado brusco. Que probablemente luego, cuando ya pasa el tiempo, igual dices, oye, pues igual lo hizo bien. Igual era una estrategia buena, ¿no? Entrar con unas formas y con como diciendo, oye, estoy aquí, aquí nadie se va a reír ni de mí ni del club y vamos a empezar. Pero quizá le dio una vuelta de tuerca, Lo los tiró estiró un más. punto más. Nunca se sabrá, ¿no? Nunca sabremos si fue exceso o que estuvo muy acertado. El caso es que todo ha ido fluyendo hasta que se han cosechado un par de malos resultados. Yo creo que no por una cuestión de
de comportamiento de jugadores, sino porque al final pues, las ideas no son tan fáciles de transmitir en 3 meses y siempre hay desajustes. Varias razones, ¿no? Que al final hacen que pues, te lleves 2 traspiés, pero el Madrid, repito, líder en la competición nacional y en puestos altos en la Champions. Y la directiva, entre los 2 resultados regulares, habla con el entrenador. Habla con el entrenador y le transmite mucha confianza en él, que yo esa conversación la tengo clara y lo sé a ciencia cierta, ya lo contamos el otro día en el directo y lo mantengo, que hay una conversación entre la cúpula directiva del Madrid, el presidente incluido, y Xabi Alonso, en el que se le dice que puede estar tranquilo, que el club confía en él, pero que de alguna manera creen que tiene que mostrar cierta cintura con algunos futbolistas que están en clara evolución. Es decir, a mí me dicen que en esa conversación sale Vinicius y a Xabi Alonso se le hace ver que el club ha notado una mejoría notable en Vinicius, en sus formas, en su modo de entrenar, en su forma de jugar, etc, etc, y que probablemente, pues que no debe de ser tan rígido con él, o le hace ver el club como diciendo, oye, que tal y como están ahora, está bien. Y yo creo que igual es un momento ya de rebajar un poco esa tensión inicial, porque ya han visto aquí quién manda, y, bueno, pues tranquilizar un poquito más las aguas. Y yo tengo esa información y se complementa con la que tú tienes, Eso es. afortunadamente, esa es la parte positiva de ser 2, en el que tú dices que, cuéntalo tú. Sí, básicamente a mí me llega, bueno, de hecho mucha gente la ha publicado ya en Twitter, que en los días, no sé si el día antes o 2 días antes del partido contra el Olympiacos, Xavi se reúne con el vestuario, tienen una charla en la que básicamente pues él admite errores del pasado, se disculpa con jugadores, entre los cuales está Vinicius, y que todos los jugadores pues aceptan las disculpas de buen grado y como que hacen tabla rasa, es decir, empezar desde cero otra vez. Con lo cual, yo creo que es una noticia más que positiva. Pero en relación a todo esto y por lo que está el título de la miniatura de Teníamos razón, es porque al final he visto a alguno, más en concreto Iñaki Angulo, decir que nosotros, los que hace 2 semanas decíamos que no pasaba nada, ahora estamos diciendo esto de que ha habido conversaciones entre el club y el entrenador y los jugadores. Y matizar lo que tú decías un poco en tu exposición, ¿no? De que nosotros en ningún momento hemos dicho de que todo fuera la hostia, o sea, de que del vestuario fuera, vamos, una pradera verde con mariposas, flores. No, evidentemente había pues problemas, ciertas fricciones, ¿no? Entre el jugador, entre jugadores y el entrenador, pero que esto no derivaba en que hubiera una cama, como estaban comentando un montón de comunicadores, de prensa, etcétera, etcétera, para sacar tajada, ¿no? Que es un poco lo que nosotros veníamos a poner el grito en el cielo de no hay tal cama y los resultados que estamos teniendo, tanto en Anfield como en Vallecas, como en Elche, no se deben a esa cama, sino, bueno, pues a nivel físico, lo que sea, ¿no? Claro, ves que es que, ojo, es que hubo gente que llegó a decir que no se hablaba ni que uno pedía la cabeza del otro. Es que tú fíjate lo que Sí, se sí, llegó a sí. decir. Es que se llegó Tremendo, a ¿eh? decir que los representantes de Vinicius y Vinicius habían estado en el despacho del presidente y que le habían dicho, presidente, o este o nosotros. Que yo decía, eso es, primero, no conocer a Florentino Pérez y tampoco conocer ni a los representantes de Vinicius ni a Vinicius. Es que ninguna de las 2 partes hubieran actuado de la manera que han actuado a posteriori. ¿Tú te imaginas que hace 4 Esto, días mira, hubiera mira, existido esa reunión y 3 días después hubiera pasado esto que estamos viendo ahora en el vídeo? esto ha pasado en el partido del Olympiacos al ser destituido, un abrazo que no, o sea, un abrazo de que se juntan los pechos, como quien dice, que si el que haya estudiado un poco de comunicación verbal, no verbal, etcétera, sabe que cuando hay una conexión de pecho con pecho es que hay más cierta confianza. O sea, que esto no se lo hemos visto nada más que con Mbappé en el pasado, entonces, que se notaba que había una conexión. Pues bueno, te digo, Correcto, Pesqui. Entonces, por cierto, esta imagen, por lo que sea, Movistar no la tenía. no la da, no la No la da, da. ni Esto no, esa curioso. cámara la tenían apagada. Estaba el cámara en ese momento enfocando otra cosa, por lo que Mm. fuera. Bueno, pues nosotros siempre hemos mantenido que la situación no era para sobrereaccionar. La situación era pues un entrenador nuevo, con una disciplina nueva, que me mosquea un poquito a ciertos futbolistas, pero que nada más lejos de algo que se pueda solucionar en nada. El club lo ha actuado, se ha solucionado y yo creo que ahora estamos en la senda correcta. Te digo, que esto no va a acabar aquí. Ya verás como cuando este incendio esté sofocado, que lo está, van a buscar otro. Ahora hemos empezado por Bellingham.
Sí, sí, con Bellingham. Yo lo he comentado hoy por Twitter porque da la sensación, al principio de la temporada pasada hubo mucho fuego con Mbappé porque era el que venía, ¿no?, al vestuario, como Mbappé luego metió 50 goles, siguió habiendo gente pegándole a Mbappé, pero ya era menos, evidentemente. Entonces pasaron a Vinicius, Eufarey, el de los contratos, el que se pone a dar abrazos con Jay-Z en el calentamiento, tal, no sé qué, pim pam. Bueno, también no te olvides del hit del verano de Mbappé y Vinicius no se llevan, Mbappé y Vinicius, que Efectivamente. eso fue hasta hace 3 días también, Mbappé y Hasta Vinicius jamás, no lo tenemos, ¿no? No, no lo tenemos, pero bueno, lo pusimos en el directo. Si hay Lo algún pusimos en el alma directo porque que no eso haya fue visto el terrible. directo, que se Eso fue vaya porque terrible. es tremendo. Pero ahora, ¿qué ha tocado? Pues Bellingham. Ahora ha tocado Ahora Bellingham, Bellingham. que su padre va con el avión por las noches para que no le pillen los radares ni ningún lado y se mete en Eso Valdebeba y es. en ACS. Pues Correcto. es un poco cansino todo este tema. Pero fíjate, me gustaría destacar en relación a las tensiones del vestuario, de que yo creo que el mundo este es un poco injusto. Y me explico. Cuando hubo las personas que dieron las noticias de que había cama, de que había ciertos jugadores disco los que la estaban liando, que querían la cabeza de Alonso, todo eso da la vuelta en Twitter y prácticamente al mundo del Real Madrid. Y sin embargo, nosotros dar una postura que no se la ha escuchado a nadie, esta que estamos nosotros manteniendo, salvo a Iñaki, el de Movistar, no Iñaki Angulo, sino Iñaki, el que No está a pie Iñaki de el malo, campo. sino el bueno, sí. Efectivamente, Sí. es el único que he visto que ha mantenido nuestra línea, ¿no? Pues este tipo de cosas luego no tienen ese, Claro, ¿cómo no tiene esa decirlo? repercusión, no tienen Esa calado. repercusión, Claro, sí. correcto, esa repercusión. Y me da un poco de pena, tío, porque ahora es como que, bueno, no ha pasado nada. Oye, no, no es Mm. que no haya pasado nada, es que aquí la gente ha estado rajando día sí, día no, diciendo que el vestuario era un polvorín, nosotros hemos mantenido la línea y seguramente, pues, Y además, ¿sabes lo que pasa, Pesqui? Que toda esa historia inicial tenía mucho rédito, porque claro, eso podía generar muchas aristas. Claro, una bomba de relojería en el vestuario implicaba que Vinicius no estuviera enfrentado con el presidente y con el entrenador, el presidente forzara para que a Vinicius no se le alineara. Es decir, toda esa serie de aristas que dan mucho juego, dan muchos programas, pues sacar muchas sobrereacciones. Yo te sigo diciendo que esto a poca gente también se lo he escuchado. Yo creo que estamos muy, muy, muy cerca de la renovación de Vinicius. Lo llevo manteniendo desde el principio, cuando todos los informadores Real Madrid decían es que se tiene que ir ya, lo van a vender primero en agosto, luego era en enero, luego tal. Yo te digo que estamos muy cerca de que Vinicius renueve, muy cerca. Las dos partes están condenadas a entenderse y se van a entender. yo creo que en el futuro deberíamos de hacer un vídeo, si la información Recopilando, se ¿no? va, efectivamente, incluso si la información se va ampliando sobre la renovación de Vinicius, un vídeo porque eso da para tema largo, lo que se ha dicho, lo que se sigue diciendo y lo que se dirá, hasta que no se plasme esa firma en el contrato. Así que nada, yo creo que el vídeo como tal, bueno, hemos ido tocando un poco de actualidad, también pues una reflexión que hemos hecho en torno a lo que lleva sucediendo estas 2 semanas. Y no sé si quieres comentar algo así más fuera de, Sí, ¿no? te digo, yo creo que como haya un resultado negativo en los próximos 2 o 3 partidos y sea una cuestión de las bajas que tenemos en defensa, va a volver el hit de disfunción en el centro de la defensa. Va a volver, ¿vale? Porque eso es una cuestión de ir cogiendo discos, ¿no? Oye, que el disco de Vinicius ha fallado, coge el de el de Bellingham. Oiga, que el de Bellingham también, y además Vinicius y Mbappé se llevan. Vamos a coger el de disfunción en los centrales. Y probablemente pegue otra vez ese disco. Pero te digo, ojalá que en Gerona se confirmen los presagios y el rendimiento del otro día en cuanto a espíritu de grupo y a capacidad de los delanteros, que me parece que estuvieron a otro nivel. Y a poco que fijemos un poquito más la defensa y no tengamos esos despistes tan lamentables que tuvimos el otro día, si se da un buen partido, me parecería una forma excepcional para encarar los partidos del Bilbao y del Manchester City, que van a ser muy duros. Total. Ojalá podamos ganar todos esos partidos. Y nada, bueno, antes de despedir el vídeo, me gustaría decir que al término del partido contra el Girona haremos un directaco, así que los que hayáis llegado a este punto final del vídeo, pues que lo tengáis presente, ¿no? Y que nada más acabe, vamos a estar ahí en directo. Y nada, por nuestra parte, poco más que comentar, ¿no, Íñigo? Yo creo que dejen su like, su suscripción, en caja de comentarios lo que opinan sobre todos los temas que hemos ido tocando en el vídeo, que han sido varios. Y hasta la próxima, ¿no? No sé si... Eso es, pues nada, agradecerle a todos lo de siempre, que estén ahí, que es increíble las muestras de apoyo que tenemos para un canal tan joven como el nuestro y que súper contentos con cómo nos acoge la gente y que sigan así. Eso es. Así que nada. Chao, chao. Chao.